Damos gracias a Dios porque podemos estar en este lugar. Yo sé que usted viene con ese corazón dispuesto para alabar y glorificar el nombre del Señor. Ok, así de que, pues, en este día vamos a hablar un poco acerca de un tema que para muchos es interesante, para otros es morboso, tal vez solamente, pero quieren saber. Este día le he titulado ¿cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo será el fin del mundo? Yo no sé si usted algún día ha pensado o sabe cuándo será el fin del mundo. Yo creo que los discípulos, esa era una de sus preguntas. Le dijeron a Jesús, ya sabemos, ¿verdad? Lo hemos comentado y lo hemos recordado de estos días, pero seguramente usted lo ha leído una y otra vez. Ellos le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces, Señor, ¿y cuándo será el fin? ¿Y qué señal habrá de tu venida? También le preguntaron, ¿verdad? Entonces, los discípulos de manera constante querían saber, querían conocer cuándo iba a suceder. Yo creo que más de uno también quisiera conocer cuándo es el fin del mundo, cómo sucederá todo esto. Entonces, es precisamente por eso como mucha gente tal vez se guía por las corrientes teológicas, se guía por diferentes cuestiones, pero hoy queremos guiarnos a través de la palabra de Dios. Y entonces quisiéramos entender cómo es que la palabra de Dios describe, ¿verdad?, este tema tan importante y tan necesario que nosotros entendamos. Ya decíamos, la Biblia lo menciona de manera constante, y si algo se menciona de manera constante es porque es algo importante y vale la pena entonces dedicarle un tiempo para poder entender esto. Entonces, en primer lugar, miren, necesitamos entender algo, de que el tiempo de la segunda venida de Cristo es un tiempo incógnito. Entonces, el tiempo de la segunda venida de Cristo no sabemos, dice la palabra de Dios, nadie sabe. Entonces, cuando alguien le dice de pronto, oiga, es que yo sé que Cristo viene tal fecha, usted no le haga caso, porque seguramente le está mintiendo, ¿verdad? Ya vemos, ¿verdad?, cómo en el pasado, cómo surgen dos grupos básicamente, ¿no? A raíz de las predicaciones de un pastor que quiso hacer cálculos exactos, y él dijo, bueno, tomó las profecías de Daniel, las 70 semanas, y empezó ahí a analizar y dijo, tal fecha va a venir Jesús. Y entonces, obviamente esa fecha no llegó. Y luego les dijo, bueno, creo que me equivoqué, necesito revisar. Y fue y revisó, y otra vez dijo, sí, efectivamente me equivoqué. Así de que ya corregí la fecha, les dio otra fecha, y otra vez se reunió toda su iglesia, estaban esperando, pensando que ese día iba a llegar Jesús, y efectivamente no llegó. Entonces, como no llegó, dijo, bueno, creo que tengo que reconocer que me equivoqué. No podemos nosotros definir los tiempos, no podemos definir las fechas. Pero uno de sus diáconos era más inteligente, y yo creo que entonces dijo, hey, el pastor no se equivocó, solo que Jesús no vino en persona, sino que vino en espíritu y no lo vimos. Y otro dijo, no, es que esa fecha que nos dio el pastor efectivamente era la correcta, pero fue la fecha cuando Jesús se entronó allá con el Padre. Y entonces empezaron a sacar dos corrientes, y de allí hay dos grupos que usted ya sabe de quiénes se tratan, y si no, pues ya luego lo investigamos para no hacer comerciales de otros. Pero entonces, y allí están equivocados, siguen predicando esas, pues realmente esas cuestiones que son, no son bíblicas, pero que mucha gente lo ha creído. Dice ahí la palabra de Dios, ya lo leíamos en días anteriores, Hechos 1 del 6 al 7,
Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Allí está muy claro. O sea, Jesús les dice a los discípulos: no les toca a ustedes. O sea, ninguno de nosotros. Ahora, póngase a pensar, hermanos, si los discípulos no les tocaba saber, o sea, ¿cómo un pastor actual le va a tocar saber? O como una persona ahora le va a tocar saber. Por lo tanto, si ahora de pronto alguien se le presenta y dice: yo ya sé, ya descubrí la fecha, ya tengo una fecha exacta de la venida de Cristo, usted dígale: yo también ya descubrí algo, que usted es un mentiroso, ¿verdad? Entonces, porque la Biblia dice que no nos toca a nosotros saber los tiempos o las sazones. Los mismos discípulos recibieron esta respuesta. Y también allá en Marcos capítulo 13 versículo 32 dice: pero de aquel día, Jesús está hablando de la venida de Cristo, del fin del mundo, de ese momento, como le quieran llamar, ¿verdad? Cuando la manifestación gloriosa de Jesús se va a dar, dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Amados, entonces dice aquí que nadie, y nadie significa nadie, ¿verdad? Usted tiene que hacer un análisis serio de esta palabra, nadie, ¿qué significa? Entonces yo tuve que hacer un análisis serio antes de venir aquí. Lo estudié en el hebreo, lo estudié en el griego, lo estudié en el español, fui a varios diccionarios y llegué a la conclusión de que la palabra nadie significa nadie, ¿verdad? Entonces, así es de que usted puede hacer su propio estudio para que no le engañe. Pero aquí dice: pero de aquel día y de la hora. O sea, día y hora nadie lo sabe. De que Cristo viene, yo lo sé que viene, que puede venir en cualquier momento, que hoy mismo puede venir, pero yo no sé, no tengo derecho para decir que Cristo viene en este día. O sea, yo solo puedo decir: puede venir en este día, puede venir esta misma noche, puede ser que ya no salgamos de aquí, sino que vayamos directo al cielo ahora. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Y luego dice: ni aun los ángeles, ni aun los ángeles, no lo saben los ángeles. Entonces, del día y de la hora nadie sabe. Y dice aquí que ni aun los ángeles. Los ángeles normalmente tienen conocimientos mayores que nosotros, pues viven en más cercanía con Dios, ¿verdad? Es como cuando usted se acerca con alguien y le dice: usted que está más cerca de Dios, pues écheme la manita por ahí. Bueno, realmente pues los ángeles están más cerca de Dios. Nosotros estamos en el mismo plano, pero los ángeles tienen esa bendición de estar en comunión con Dios. Pero ni aun ellos conocen el día y la hora. Entonces, si de pronto alguien le dice: pero es que un ángel vino y me dijo, es que bajó un ángel a decirme la fecha, ¿usted qué diría? Bueno, pues es que ni aun los ángeles saben la fecha. Entonces, si un día yo estoy allá en mi casa y de pronto veo que viene bajando un ángel y viene y me dice: mira, solo te vengo a decir que Jesús va a venir el día 25 de junio del 2024. Yo le tendré que decir: no seas mentiroso, porque la Biblia dice que ni los ángeles conocen la fecha. Así es de que, ¿quién te crees tú? No le haga caso. No le haga caso, porque muchas veces ese ha sido el grande problema que mucha gente ha tenido, que le hace caso a los charlatanes. Y aquí dice, me gusta cómo lo presenta: ni aun los ángeles que están en el cielo. Oiga,
ni aun los ángeles que están en el cielo. Porque no, por si tenías alguna duda, por si tal vez dices, pero tal vez se está refiriendo a esos ángeles caídos, o tal vez se refiere a los demás ángeles que no tienen. No, dice, ni aun los ángeles que están en el cielo no saben el día ni la hora. Ya de por sí es interesante que los ángeles no lo sepan, pero sigue diciendo, pero de aquel día nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, y luego dice, ni el Hijo, ni el Hijo. Oiga, esto ya es más importante que nosotros notemos, ¿verdad? Por eso es importante que cuando alguien nos presenta algo así, cuando alguien como que de pronto nos da unas falsas ideas, tenemos que entender que las cosas tienen que llevarse a cabo como dice la palabra de Dios, porque no lo sabe ni siquiera el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, si Jesús no sabía la fecha, bueno, realmente este es un asunto que después vamos a poder explicar un poco más, pero sabe, lo interesante es que aquí lo que Jesús quería que entendiéramos es que nadie conoce, que nadie nos engañe, que nadie tergiverse la palabra, que nadie nos cuente, pues, porque muchas veces, o sea, hoy más que nunca, sabes, las cosas cada vez se ponen peores. Estamos viendo cosas que antes no habíamos visto. Algunos de nosotros hemos tenido la bendición, si se puede decir, o como usted le llame, de haber vivido 2 milenios, el milenio pasado y este actual. Algunos lo pudimos ver, cómo era la situación anterior, cómo es ahora, las cosas han cambiado, la maldad se ha aumentado cada vez más, y entonces la venida de Cristo puede ser en cualquier momento, pero eso no implica que le hagamos caso a cualquier charlatán sobre pues cualquier tipo de persona, ¿verdad? Que viene, se levanta y nos trata de engañar. Y entonces aclara, solo mi Padre, sino dice, nadie, aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni en el Hijo, sino el Padre. El Padre es la única persona que tiene este conocimiento. Él decide. Realmente aquí se hace referencia, Jesús hace referencia a la boda judía. Normalmente la boda judía era una boda así como, en muchos casos desde los padres hacían el arreglo entre padres. Cuando tu hija tenga la edad va a ser mi nuera, ¿verdad? Entonces, y el otro padre decía, o viceversa, ¿verdad? Entonces como que, pero después ellos crecían y tenían como que hacer ya el trámite, empezar el trámite así. Entonces, y cuando ellos tenían que desposarse, cuando se desposaban, ¿verdad? Entonces el novio tenía que ir a la casa de la novia, y entonces allí el padre hacía una ceremonia, el padre de la novia. No lo hacía ningún sacerdote, no lo hacía ningún clérigo, ¿verdad? Sino que lo hacía el padre de la novia. Entonces le levantaban 2 copas, y cuando levantaban las copas decían, se ha hecho el pacto, se ha pagado el precio, entregaba simbólicamente una dote, ¿verdad? Y entonces se ha pagado el precio, se ha hecho el pacto, ella me pertenece. Entonces, frente a su padre, así hacían digamos, esta ceremonia, y en ese momento el hijo corría a la casa de su papá y decirle, ya me casé, entonces ya puedo tener mi esposa. Y entonces él le decía, bueno, hijo, a ver, espérame tantito, tienes que arreglar. Si el padre tenía suficiente recurso, le daba una parte
o sea, le daba un lote, por así decirlo, y allí que hiciera su casa. Tenía que hacer su casa. Antes de casarse, esa era una ventaja para las chicas, ¿verdad? Para que así no tuvieran. Entonces le daba un lugar y tenía que hacer su casa. Si no tenía mucho dinero el padre ni el hijo, ¿verdad? Entonces le daba un cuarto allí dentro de la casa y tenía que arreglar para independizarse, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Tenía que arreglar. Y entonces, obviamente, imagínense si era yo, pues lo que menos quería era esperar, ¿verdad? Y entonces inmediatamente arreglaba todo y medio pegaba ahí los tabiques, bloques, lo que sea, y hacía aunque chuecos con tal de presentarlo y decirle, ya está la casa, ¿verdad? Terminarla cuanto antes. Pero el asunto es que yo no decidía cuando la casa ya estaba lista para habitar. El que lo decidía era el padre. Y entonces, de hecho, cuando hacían ese pacto, ya desde ese momento le decían a la chica, tú estate preparada porque en cualquier momento voy a venir. Ella ya tenía sus maletas listas, así como cuando va de viaje a París, ¿verdad? Entonces tenía todas sus maletas porque en cualquier momento podía venir el novio. Y entonces en ese momento él se iba y él le decía a su papá, ya está la casa. Y su papá iba e inspeccionaba y dice, oh, ¿y por qué no funciona? Pues ya sí, no, aquí me lo arreglas. Y entonces tenía que hacer, oiga, ¿y esto qué pasa? ¿Por qué está así? Y entonces él veía y hasta que el padre decía, muy bien, ya está la casa, así es de que es el momento. Y él salía corriendo disparado en ese momento, no sé si tomaba mototaxi o qué, pero se iba lo más pronto posible que pudiera. Y entonces llegaba ya y se traía a la novia, ¿verdad? Y empezaban los festejos. Entonces, realmente, por eso aquí dice la Biblia, nadie sabe, el hijo no lo sabe, sino solo el padre, ¿verdad? Porque es el padre el que decidía en qué momento la casa ya estaba lista para ser habitada. Y él dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, pero voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces, estate con las maletas puestas, porque en cualquier momento vamos a salir volando, ¿verdad? Entonces, yo espero que tú tengas ya todo listo para que cuando venga, el esposo no puede esperar. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? Tanto tiempo que estuvieron esperando. Y por un momento que se descuidaron, allí se quedaron, porque el novio puede llegar en cualquier momento, en el momento que su padre le dice, ahora sí ya está listo, corre en ese momento. Y allí se viene con la novia, ¿verdad? Entonces, ese tiempo entre el inicio de los festejos y la ceremonia es lo que se conoce como desposorio. O sea, en ese periodo, ¿verdad? Ya era legalmente su esposa, pero no vivían juntos. Era su esposa ya legal, pero en cualquier momento podía venir por él. Jesús, le pertenecemos. Se ha hecho el pacto. Yo le pertenezco, ¿verdad? Ya hizo el nuevo pacto, ¿se acuerdas? Ya se pagó el precio. Ahora yo le pertenezco. Por eso estoy preparado, porque en cualquier momento puede venir. No lo saben los ángeles, no lo sabe nadie, no lo sabe el Hijo, solo el Padre. En cualquier momento Él vendrá por mí. El tiempo de la venida de Cristo es incógnito, pero el tiempo de la segunda venida de Cristo es inesperado. Dice allí la palabra de Dios. Dice en Mateo 24, versículos 37 al 39, oiga, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La segunda venida, el fin del mundo. Cuando viene Cristo es un tiempo inesperado. Oiga, aquí no se ve como que estaban en cultos, no se ve que estaban orando, no se ve que estaban, dice que estaban comiendo y bebiendo. Entonces, cada vez que tengas un plato de pozole por ahí y le estás entrando, cuando tienes carne asada, cuando estás ahí en Acapulco, cuando andas en algún lugar así como despreocupado, ten cuidado, porque puede ser que ese día Cristo venga. Lo más seguro es que Cristo no va a venir un domingo a las 12 del día cuando tú estás aquí bien cristiano, ¿verdad? Entonces, así bien espiritual, sino puede ser que venga un lunes cuando ni las gallinas ponen, ¿verdad? Dicen por ahí, y tú dices, pues aprovecho, ya hoy es lunes, ya fui a reportarme ayer, hoy me toca un buen día de descanso. Cuando estás con la pata estirada allí, todo relajado, en ese momento puede venir Jesús. Dice, estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento. Justo cuando estás ahí en tu fiesta. Espero que tu fiesta no tenga tintes paganos, ¿verdad? Porque entonces vas a tener un poco de problema. Pero dice, estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento. Y entonces nadie se preocupaba. Dice, porque es así como los días de Noé. Por eso incluso Noé estaba allí haciendo el arca y él dice, se ve que estás loco, bien loco. ¿Quién te dijo que va a venir? ¿Quién te dijo que va a llegar un diluvio? Nosotros nunca hemos visto tal cosa, ¿cómo te vamos a creer? Y dice, hasta el día que entró Noé. Yo creo que en ese momento lo iban viendo cómo iba entrando los animales y ellos, hasta los animales entendieron más, ¿verdad? Porque de alguna manera, cómo es que ellos fueron y dice, y no entendieron, ni siquiera cuando entró entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así va a ser la venida de Cristo, de una manera inesperada, en un día normal, común, cualquiera. Porque también, fíjese, así lo presenta también la palabra. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Dice entonces, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. O sea, un día totalmente normal, donde aparentemente no pasa nada, donde aparentemente todo está, ¿verdad? Tal vez puede venir en junio, ¿verdad? Cuando es la cambia y todo mundo allí metido. Vendían, compraban, o tal vez un lunes allí que usted fue al chile barato, dicen por acá, ¿verdad? Y allí anda bien quitado de la pena, aprovechando ofertas, ¿verdad? Y entonces Cristo viene en ese momento, porque realmente va a ser un día normal, no va a ser un día especial, ¿verdad? Así específico, porque si fuese algo así, todo mundo se prepararía, ¿verdad? Si Jesús dijera, voy a venir en una de las fiestas principales, todo mundo estaría allí, aun si fuera en la época de la Pascua o en las enramadas o qué sé yo, en el Pentecostés, hablando de los judíos, seguramente todo mundo estuviera allí. Pero no dijo eso. Es un día donde todo está normal, donde aparentemente no sucede nada. Entonces dice la palabra de Dios, porque vendrá como ladrón en la noche. Ahora, cuando dice que vendrá como ladrón en la noche, realmente no crea que va a venir en la noche exactamente, ¿verdad? A veces pensamos que sí tiene que ser de noche, que no puede ser de día. En realidad va a venir de día y va a venir de noche, ¿verdad?
Porque, por ejemplo, para nosotros ahorita es día, pero para los del otro lado es noche. Ellos están durmiendo. Oye, usted le hubiese gustado, ¿verdad?, que también girara junto con el mundo para que así todo el tiempo fuera noche y pudiera estar descansando. No, que quién inventó el día, ¿verdad? Ahora tiene que levantarse. A veces a algunos les cuesta tanto levantarse que tienen que poner su alarma, ¿verdad? Entonces allí deberíamos, un día me dijo alguien, debes aprender a programar tu mente, ¿verdad?, para que de esa manera nunca uses el alarma y puedas vivir más descansado. Eso ayuda mucho. Entonces, desde ese día aprendí a nunca tener alarma. Si me tengo que ir a las 3 de la mañana para viajar, bueno, solamente le digo a mi mente, a las 3 de la mañana nos vamos. Así de que a las 2:45 entonces ya me desperté. Entonces, eso sería lo magnífico. Pero, ¿sabes? No creas que dice, porque dice la palabra de Dios, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Bueno, estoy leyendo Mateo 24, allí versículo 40 al 41. Entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Entonces, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Versículo, estoy leyendo ya el 43 y 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis. Ahorita estamos pensando en la segunda venida de Cristo. Entonces, como que estamos en esa sintonía, estudiando la palabra. Pero cuando Cristo venga, ni siquiera estamos pensando en otra cosa, ¿verdad? Estamos pensando, híjoles, va a haber un partido de fútbol, o estamos pensando quién va a luchar, o quién, no sé, según o el final de la novela, o el término de su carrera, está preparando su tesis, o híjoles, ¿cuándo empezará la zafra? O sus cañas, ¿cómo los va a preparar? Está pensando en cualquier otra cosa, menos en la venida de Cristo. Y en ese momento Cristo vendrá. Dice, dos estarán en el campo. Uno está sembrando su caña, ¿verdad? Está dándole allí mantenimiento a su maquinaria, qué sé yo, cualquier cosa estará haciendo, menos pensando y en ese momento Cristo puede venir. Entonces, porque Él dice, a la hora que no pensáis. Porque imagínate, si el ladrón les avisa, un día llega, pasa avisando, solo les paso a avisar que mañana en la noche voy a pasar a robar a su casa, por si gustan prepararse, ¿verdad? Ya me tengan todo allí listo y acomodado. Gracias. Entonces usted dice, ¿qué haría en ese momento? Bueno, entonces ya se prepara, ¿verdad? Se compra su revólver, un tigre de Bengala, tenerlo por ahí, qué sé yo, se prepara listo para que cuando llegue el ladrón, entonces a ver de a cómo nos toca. Pero el ladrón llega cuando usted menos se lo imagina, ¿sí? Me acuerdo los primeros días que llegamos por esta zona, robaron allá en la colonia donde vivíamos. Todos los vecinos estaban asustadísimos porque entraron a todas las casas. Bueno, a la nuestra también entraron donde vivíamos. Entonces sacaron varias cosas. Se llevaron tanques de gas, se llevaron. Lo que no sabían, dicen, es que entraron a robar. Y yo lo único que tenía era mi bici, que todavía la tengo, esa vagabundo. Y ese día la saqué. Toda la noche se quedó afuera. Ellos no contaban con mi astucia, ¿verdad? Entraron a robar y lo que podían llevarse estaba afuera. Entonces allí les gané, ¿verdad? Entonces, sabes, fui más inteligente que los ladrones. Entraron y no había, no lo pudieron llevar porque no sabían que estaba afuera, ¿verdad? Entonces, ¿quién les manda a andarse metiendo?
¿sabes? Y no sabíamos, todo el mundo, dicen que salieron todos los vecinos, estaban allí, le llamaron a la policía, hubo tanto escándalo y nosotros estábamos, porque yo siempre digo, mira, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. No dependo de un candado, no dependo de una chapa, porque muchas veces no los tengo y ni los pongo, pero sabes, lo que sí sé es que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y entonces, pero sabe, el ladrón no nos va a avisar, él va a llegar cuando nosotros no estamos prevenidos. Dice que así va a ser la venida de Cristo, cuando menos te lo esperas, cuando menos estás pensando en eso, puede llegar. Y entonces dice la palabra de Dios, allí sigue diciendo, versículos 4 y 5 del capítulo 24 de Mateo. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, mirad, oiga, y esto es lo que ya decíamos. Aquí nos da una advertencia Jesús. Mateo 24, 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos engañarán, pero tú no te dejes engañar, porque van a venir muchos proclamando ser Mesías, proclamando ser profetas, proclamando. Entonces, oiga, ¿cómo sabes que un profeta es falso en la actualidad? Si viene un profeta anunciándote algo, ¿cómo sabes si es un profeta verdadero o es un profeta falso? Bueno, muy sencillo. Mira, si alguien viene y te dice que es profeta, es falso. Así de simple, ¿verdad? Si alguien llega ahora y te dice que es apóstol, pues es falso. Entonces, no tenemos que hacerle caso. Hoy tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, en la cual podemos nosotros. Entonces, aunque un pastor se pare y empiece allí hasta cambiar la voz, ¿verdad? Porque cuando hacen esas profecías hasta hacen un poco de drama. Entonces, y así hasta como que le cambian, el Señor me dice en esta hora, y entonces ya todo mundo dice, wow, esto sí se pone, esto sí es del Señor, ¿verdad? Porque como que, pero realmente, simple y sencillamente, dice aquí, mirad que nadie os engañe, que no te engañen los ángeles, que no te engañen los pastores, que no te engañen los profetas, que no te engañen los apóstoles, que no te engañe nadie. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, lo dijo Jesús, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y entonces tal vez hasta dice la palabra de Dios, versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, oiga versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tiene que predicarse esto. Por eso es que hoy estamos predicando. Por eso es que hoy estamos diciendo que nadie te engañe, ¿verdad? Porque muchos te van a querer engañar. Se van a levantar falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas. Y hoy, si en los tiempos de Jesús habían muchos, hoy son muchísimos, ¿verdad? Se han levantado. En el siglo antepasado se levantaron varios que fundaron grupos, sobre todo en Estados Unidos, que hoy tienen infinidad de seguidores, ¿verdad? Los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas y
muchos más. Hoy en día ya uno no sabe cuánta gente, ¿verdad? Cuántos falsos profetas se siguen levantando y siguen teniendo. Hoy hay muchos falsos profetas de la prosperidad, ¿verdad? Que su negocio es el evangelio, que realmente son mercenarios del evangelio, que están acumulando riquezas con el pretexto de predicar la palabra. Amados, dice, y por haberse multiplicado la maldad, hay mucha maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso mucha gente ya no quiere ir a una iglesia. Por eso muchos quizá dicen, ¿para qué voy a una iglesia si allí puro engañador, puro ratero? Porque van a las iglesias incorrectas, ¿verdad? Donde hay falsos profetas. Pero busque una iglesia donde se predica la palabra. Busque una iglesia donde aún se predica el mensaje redentor de Cristo. Y entonces usted tendrá esa bendición de conocer y no ser engañado. Dice, porque muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros. Y entonces dice la palabra, muchos falsos profetas y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Yo espero que usted no sea de esos, porque está escuchando, y no solo escuche, siga la palabra de Dios, practique la palabra de Dios, viva la palabra de Dios, para que de esa manera pueda afianzar su fe sobre la palabra. Dice el versículo 6 y 7, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Cuando haya problemas, ¿verdad? Dice, no te turbes, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero dice, todo esto es principio de dolores. Hay muchas situaciones. Oiga, eso no significa que a veces cuando vemos allí algo, pensamos, no, pues ya dice, son principios de dolores. Y estamos viendo muchas cosas, pero es porque Dios quiere que nosotros estemos preparados. Así que no se deje engañar. Esté preparado. Eso sí, ya lo decíamos, esté con sus maletas puestas para salir al cielo en cualquier momento, porque cuando Cristo venga no nos va a anticipar, no nos va a estar allí previniendo, porque ya nos previno durante más de 2000 años, diciéndonos, y se ha predicado la palabra una y otra vez, para que ahora estemos preparados en cualquier momento. Si hay algo que tiene que arreglar en su vida, arréglelo ahora. Si hay algo que tiene que hacer las paces, haga las paces ahora. Si tiene que ponerse a cuentas con alguien, hágalo ahora, para que cuando Cristo venga lo halle haciendo así, ¿verdad? Y entonces usted pueda estar recibiendo con gozo al Señor y pueda tener grandes galardones, pueda gozarse con el Señor. Dicen que en una ocasión había una viejita que casi no iba a la iglesia, le costaba ya por sus riumas, por sus dolencias, sus achaques ahí, ya no podía ni caminar, entonces no iba casi a la iglesia, pero oraba por la iglesia, oraba por el pastor, oraba por la obra, oraba por los inconversos, incluso cuando podía, alguien lo visitaba, testificaba de la palabra y siempre estaba allí al pendiente. Y entonces un día murió la viejita. Y bueno, dicen que este pastor soñó que fue allá al cielo y llegó y vio todas las mansiones y palacios y cosas maravillosas y dijo, wow, esto sí es sensacional. Y preguntó, ¿y eso de quién es? Eso es de Moisés. Oh, no, pues claro. ¿Y eso? No, pues eso es de Abraham. Y esa mansión que está allá, no, pues eso es de Enoc, y así sucesivamente. Y más adelante, y dijo, y seguía caminando y dijo, y más allá preguntó, ¿y eso de quién? No, pues eso es de Pedro, y eso es de Pablo. Dijo, no, eso es todo maravilloso. Pero conforme se iba acercando, y ya empezó a escuchar nombres conocidos, eso es de fulano de tal, y en medio de ahí estaba una mansión grandiosa,
y dijo: papá, de aquí soy. Yo creo que pues él era el pastor y ya estaban mencionando los nombres de los miembros de su iglesia. Y dijo: oiga, ¿y eso de quién es? Y dijeron: de Juanita. Oh, la viejita esa que casi no. Dijo: ay, papá, si esta viejita que no valía ni 5 centavos mexicanos tiene semejante mansión, ¿qué no tendré yo? Y entonces estaba allá y seguían viendo enormes palacios hermosos allá, y en medio de eso había una choza así maltrecha, y dijo: ay, qué raro que hay allí. Esto da mal aspecto. Yo creo que ahí han de guardar los picos y las palas para poder trabajar los jardines. Y preguntó: oiga, ¿y por qué hay una choza maltrecha aquí en medio de tanto palacio? Y le dijeron: eso es para usted, ¿verdad? Entonces, sabes, lo que para el hombre es grande, no siempre para Dios es grandioso. Entonces, muchas veces nos dejamos guiar, nos dejamos o seguimos a personajes que impresionan o que apantallan, ¿verdad? Y pensamos, pero nosotros debemos saber que debemos afianzarnos de la palabra de Dios, ¿verdad? Y si nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, mirad que nadie os engañe, porque el momento menos esperado puede venir Jesús. Y no sea que por andar siguiendo a quien no debes, te encuentres con que ni choza tengas ahí, ¿verdad? Entonces, allí será el lloro y el crujir de dientes. Que vivamos conforme a la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos, porque tu palabra nos enseña, porque tu palabra nos muestra, nos ministra, y Señor, podemos entender lo maravilloso que es estar afianzados de ella. Gracias, bendito Dios, porque ahora podemos entender que nadie debe engañarnos sobre una fecha, porque el día y la hora nadie sabe. Tú, Señor bendito, eres el único quien vas a determinar los tiempos o las sazones que están en tu sola potestad. Pero permite que podamos estar preparados para que cuando tú vengas, nosotros estemos listos para llegar ante tu presencia. Alabamos y glorificamos tu bendito nombre, Rey de reyes, Señor de señores, ahora y por todos los siglos. Y te rogamos por si hay alguien que todavía no está preparado, que hay algo que tiene que poner a cuentas, que lo haga ahora mismo, que pueda rendirse delante de ti, para que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, podamos juntos celebrar e ir con Él en victoria. En Jesucristo tu Hijo te lo dejamos todo desde ahora y siempre. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga.